Ahora sí. Entonces, como les decía, el tema de este proyecto, y gracias a Linso por leerlo, es conociendo y cuidando nuestra sexualidad con responsabilidad. Y entramos a un proyecto científico, ¿sí? ¿Cuál es el producto? Este proyecto va a constituir las clases de 2 semanas, 2 semanas. Por eso usted tiene que poner como título proyecto conociendo y cuidando nuestra sexualidad y con responsabilidad, semana 1, ¿sí? Y luego poner el número de la ficha en la número 28, ¿sí? Y luego poner semana 1 y poner el nombre de la materia, si usted lo quiere hacer así. Si no, puede nomás hacer las actividades, ¿sí? ¿Cuál es el producto? En esta semana no va a ser la exposición, va a ser la próxima semana, ¿sí? Va a ser una exposición de reflexión de las consecuencias del embarazo precoz en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual mortales, ¿sí? El tema, aquí tengo una barriguita, miren, es una niña embarazada, ¿sí? El embarazo infantil, una realidad que el Ecuador no puede ignorar más. 2 de cada 10 mujeres que dan a luz en nuestro país, en Ecuador, son niñas y adolescentes. El embarazo en niñas y adolescentes es un problema social y de salud pública que evidencia la desigualdad, la injusticia social y la violación de los derechos humanos, dejando como consecuencia un impacto social, económico y cultural invalorable. ¿Sí? Las cifras de registro por el INET en el 2019, que son hace dos años nomás, ¿no? Publicadas en el 2020, demuestran que en ese año hubo un total de 51.711 embarazos de madres menores a los 19 años. O sea, yo no estoy aquí inventando algo. Están los datos, ¿de dónde? ¿De dónde dice que son los datos? A ver. De la INET. Ajá, ¿en qué año? ¿En qué año? Del 2019. 2019. El año 2019. Mire, esas son las cantidades, ¿sí? Dice, de ellos, 1.816 corresponde a madres de entre los 10 y 14 años de edad y los otros 49.895 a madres entre 15 y 19 años, ¿sí? A ver, deja que se me subió un poquito. Ahí. Aquí tenemos la estadística, mire, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años. A ver, se me subió ahí, estamos ahí. No, mucho. Aquí estaba. ¿Sí? Y dice, continuamos con el gráfico, mirando el gráfico, ¿sí? En la primera cantidad, de 10 a 14 años, 1.816, de 15 a 19 años, 49.895, de 20 a 24 años, 73.952. Esta es la edad de los años de las mujeres, ¿no? Sí, pero sí vemos una gran cantidad entre 10 y 14 años, imagínense, perdón. Entonces, ¿qué dice? Es decir, que el 18.1% de ese total son embarazos de niñas y adolescentes, o dicho de otra manera, 2 de cada 10 mujeres que dan a luz son niñas o adolescentes. Cabe mencionar que estos datos corresponden únicamente a los partos registrados sin tomar en cuenta las interrupciones ilegales de embarazos no deseados bajo condiciones inseguras, ¿sí? Sin tomar en cuenta eso, imagínense, que muchas señoritas arriesgan su vida haciéndose prácticas de aborto sin autorización y por otros medios, imagínense, peligrando su vida. Esta situación sin duda es preocupante para el Ministerio de Salud Pública. MSP significa Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Asegura que 8 de cada 10 embarazos en adolescentes menores de 14 años
son producto de violencia sexual. Imagínense. Ahí viene otro índice de preocupación en nuestro país. Mire, el Ministerio de Salud Pública asegura que 8 de cada 10 embarazos en adolescentes menores de 14 años son producto de violencia sexual. Y la mayoría de los casos, el agresor es alguien de su propio núcleo familiar. Además, el COI se presume violación siempre que existe una gestación antes de los 14 años. Además, existe mayor riesgo de morir durante el embarazo, parto o posparto, o sea, en el parto, en el posparto después de dar a luz, ¿sí? De hasta 4 veces más para las adolescentes menores de 15 años, porque son tiernas, pues no, son tiernas y pasan ese peligro. De igual manera, corre riesgo la vida de los bebés en el embarazo. Esto se corrobora en los datos registrados por INET, que evidencian que una de las 10 principales causas de mortalidad en los jóvenes entre 12 y 17 años es el aborto espontáneo. En el 2019 se registra un total de 891 abortos espontáneos. Imaginémonos, tanto, Dios mío. En tanto, la prevalencia de defunciones fetales, es decir, de los fetos nacidos muertos, es la tercera más alta, es la tercera parte más alta para las madres de entre 15 y 19 años. El 16.9% de las defunciones fetales corresponden a ese grupo, mientras que 0.4% a niñas madres de entre 10 y 14 años. Santillana señala que el plan de erradicación y prevención de embarazo adolescente adquirió un nuevo sentido cuando se volvió el plan familiar, donde la abstención se convirtió en la gran estrategia nacional para América Latina. La abstención. Con esto dice, con eso Ecuador pasó a ser de los primeros países. Mire, Ecuador pasó a ser de los primeros países en América Latina con mayor niveles de embarazo en adolescentes. Y si sumamos con el COI, analiza, se me subió un poquito. Analiza el aborto en todos los casos que no sean de discapacidad mental. Lo que tenemos en esta escalofriante cifra que arroja la campaña Niñas No Madres de 20.000 niñas que producto de una violación son obligadas a parir en el Ecuador, añade la experta. Ahí tenemos el gráfico de estadístico, si han de haber visto en matemática, ¿verdad? Los gráficos estadísticos, como nos muestran las cantidades. En cambio, que nos denota que defunciones fetales por grupos de edades de madres. De 10 a 14 hay 8, de 15 a 19, 302, de 20 a 24, 464. Pero esta es la edad de que nos preocupa, porque una mujer de 20 a 24 años ya pasa a ser una mujer adulta, ¿sí? Y es una edad en la que puede fecundar sin problema, pero de 10 a 18 años, todavía, 19 años, todavía es muy tierna para tener los hijos. Es ahí donde vienen los problemas, ¿no? Listo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Y por qué la profesora nos indica todas esas cifras? Les estoy indicando cifras reales registradas en el INET en nuestro país. Miren, ya nosotros somos ganadores en Ecuador de muchas cosas, pero no de positivas, sino de cosas negativas. ¿Y quiénes somos los responsables? ¿Por qué será que hoy en día el Ministerio de Educación toca este tema para que se socialice con la juventud actual, para concientizar tanto a la juventud, a los adolescentes, como a los padres? Porque hoy en día hay mucha libertad, una cosa es libertad y otra cosa es el libertinaje, perdón. Y no es tanto la libertad, sino el libertinaje de tener
situaciones que aún no son responsables. ¿Dónde se manifiesta todo esto? A veces en las fiestas, ¿no? Que voy al cumpleaños de la amiguita y empiezan a llevar, esto pasa más en Guayaquil, sustancias psicotrópicas, duermen a sus compañeras y prácticamente eso se convierte en una violación, ¿sí? Y no de uno, sino de algunos, y resulta que la chica el otro día, después no le llegó la regla y ya está embarazada. ¿Cómo fue? Ni siquiera se acuerda, ¿sí? Entonces, para evitar eso, mejor estoy en mi casa. Aunque a veces muchos dicen, estoy aburrido, no tengo nada que hacer, se ponen ya, ahorita todavía ustedes están en octavo año, todavía no les toca esa edad. A los 16, 17 años empiezan a renegar con la mamá, con el papá, que no les deja salir, que están sobreprotegidos, pero ustedes no entienden que los papás simplemente lo único que quieren es su bienestar, que no quiere que usted sufra, porque con todas estas situaciones usted sufre, ¿sí? Porque a veces son embarazos no deseados y que ni siquiera usted sabe qué pasó o qué sucedió. Alguna situación de violencia, denuncia a las autoridades, para eso están las leyes y la autoridad, para hacer prevalecer sus derechos, ¿sí? Listo. ¿Qué va a hacer usted? Escribir la primera actividad. Escribe tu opinión personal, como siempre les pido su opinión. Nada de copiar del Google, copia y pega, olvídese, no se deje dominar de la tecnología. Escriba su opinión sobre el tema de embarazo en la adolescencia en un mínimo de 100 palabras. Emite una reflexión para la juventud actual. Que el mensaje quiero que venga de usted. ¿Cuál es el mensaje que usted va? Entonces, hacía yo la vez pasada en el Colegio Libertad un ensayo y decía, ¿cuál es la mejor manera de evitar los embarazos en adolescentes? Y les cuento algo, allá o incluso en el baño hubo una estudiante que abortó y el señor de la limpieza encontró un feto. Se llamó hasta la policía, chicos, ¿sí? Se llamó hasta la policía. Entonces no es situación que yo me invento, son situaciones que están pasando lamentablemente en nuestro país. Luego, ¿qué va a realizar usted como segunda actividad? Va a buscar el texto de lengua y literatura, si lo tiene ahí. Voy a compartir el texto para que usted vea cómo yo busco en la forma digital, ¿sí? Los estudiantes, por favor, los papitos de Santiago, Naomi, Justin, Brian, Nayeli, Pablo, Josué, Jocelyn, Virginia, por favor me indican por qué razón tienen apagadas las cámaras, porque acá debemos de estar con la profesora. Profe, Diga, no puedo prender la ya, eso, por eso digo, que el papito me indique cámara está, si está el por ya, listo, listo. Ok, mija, ok, pero ya la escucho que ahí está conmigo, ¿ya? Pablo no lo escucho, Josué, Virginia, Nayeli, luego estamos perdidos que no sabemos qué hacer, ¿sí? Luego estamos perdidos que no sabemos qué hacer. Entonces, por eso es que necesito que usted esté acá presente, porque yo no sé si está despierto o está durmiendo, porque está acá y no las veo. Ahí está recién Pablo. Gracias, Pablo. Y Josué tampoco, José Adrián Mirabá, Marcos. Josué Mirabá Adrián, no lo veo tampoco. Listo, vamos a ver cómo el libro digital, usted busca de una forma rápida la página. ¿Qué página nos indica ahí en la ficha? La página 136, ¿verdad? 131. 132, listo. Vamos a digitar aquí, mire, chicos. 131. Aquí en este cuadrito usted digita el número de la página, 131. Y me pongo enter y me aparece la página. ¿Se da cuenta? Directamente la página donde yo voy a trabajar. Listo. ¿Cuál es el objetivo de esta parte? Para ya entrando al tema de lengua y literatura. Dice, entre fantasmas y aparecidos. El objetivo, me subí mucho, se me subió. Aquí en esta flechita usted sube despacio, mire. La flechita en la parte derecha. Scarlett Torres, recién va a ingresar. Bueno, ya no es culpa, ya está atrasadísima. Scarlett ingresó.
131, ya me pasé ahora. 129, 130 y 131. Aquí estoy. Ahí está, va a realizar usted, a ver, vamos a ver la primera pregunta que nos indica. A ver quién lee lo que está en la ficha. La primera pregunta, ahí está esa imagen. ¿Qué ¿De nos qué indica? trata esta ilustración? Ajá, ¿de qué se trata la ilustración que estamos viendo ahí? ¿De qué se trata? El muchacho encuentra un cadáver de un gato. Ajá, encuentra un gatito, pero ¿qué le pasa al gato? ¿Qué tiene? Ahorcado está. Ajá, está ahorcado ese gato, ¿verdad? Ay, caracho, se subió mucho. A ver. Ya, listo, ahí tenemos. El gato está ahorcado y él está, ¿qué está? ¿Está contento? ¿Qué tiene? Asustado. Está asustado, está aterrado, ¿verdad? ¿Qué nombre le pondrías a esta escena? ¿Qué nombre le pondrías? A ver, vamos con esa imaginación. ¿Qué nombre le pondríamos a esa escena? El gato ahorcado. El gato ahorcado, ok, listo. ¿Qué más? ¿Quién tiene otra idea? A ver, vamos, vamos. Santiago, otra vez me apagaste la cámara, Santiago. Nayeli, bueno, Nayeli ya me indicó. Justin, ahí ya lo veo. A ver, Santiago, ¿qué nombre le pondría a esa historia? La mala fortuna del gato. La mala fortuna del gato, listo. Derek, dígame Derek, levanto la mano Esa escena aparece la de la historia del gato negro. del gato negro, ¿verdad? Listo, muy bien. ¿Qué sensaciones te transmite esta escena? ¿Qué sensación sientes o sentiste al momento que yo puse esta imagen? De miedo. De miedo, ¿verdad? Aterrado, Dios mío, ¿quién ahorcó a ese pobre gato? ¿Sí o no? Eso me pregunto enseguida, ¿no? ¿En qué tipo de relato le pondría encontrar una escena como esta? ¿Qué tipo de relato? A ver, hemos estudiado algunos. De terror. De terror, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de relato podría ser de los que hemos visto? O algún relato similar, a ver. Misterio dijo por ahí, terror, misterio. ¿Por qué hay misterio? No hay misterio ahí. Sí. A ver, Sí, claro, pues hay misterio, no sabemos qué pasó. ¿Sí? Listo. ¿Cuáles son las características que tienen estos relatos? Los que se nombró ahorita, el misterio, el terror. ¿Cuáles son esas características? ¿Por qué decimos que es de terror, de misterio? A ver, ¿quién recuerda? Eso hicieron la semana anterior. ¿Cuáles son esas características? Tienen que tener sus apuntes, su cuaderno, texto, ahí a la mano, ¿sí? Para poder participar. A ver, usted tiene un cuadro contextual de las características. la característica es el misterio, el miedo, el terror Ujú. y las emociones. Las emociones, ¿no? La emoción que usted siente, listo, Derek. ¿Cuáles son esas características donde la acción, ¿no? La acción donde hay el episodio o la escena de terror, de misterio, que no sabemos qué pasó. Ajá. ¿Cuál sería tu propósito al leer este relato de este tipo? ¿Cuál sería el propósito? ¿Cuál sería el propósito de leer un relato de este tipo? Que sabemos cómo murió el gato. Ajá, descubrir, de conocer, ¿verdad? De conocer qué fue lo que pasó. Muy bien. Aquí está. Vamos viendo. ¿Qué es un relato de terror? Leo dice esta información y lo comparto con los relatos de aventura y de misterio, ¿sí? Que hemos revisado. ¿Qué es un relato de terror? A ver, ¿quién me ayuda? Cristel. Vamos, Cristel, el primer párrafo. Y luego Santiago. Es un tipo de texto que pertenece al género literario, narrativo, ya sea en la forma de un cuento o de una novela. Ujú, Los relatos de terror pueden basarse en hechos reales o imaginarios. ujú.
o en una combinación de ambos. Cuando toma hechos de la realidad, no la relata exactamente como sucedieron, sino los recrea y se da esta forma. Despierta la imaginación del lector. Muy bien, gracias, Cristi. A ver, Santiago. Siga, Santiago. El relato de un terror se diferencia de otros tipos de narraciones por su intención y provocar miedo y angustia en el lector. Al enfrentarse con lo inesperado, lo increíble, lo extraño, lo sobrenatural, lo inseguro, de alguna forma se parece a las pesadillas. Para despertar esas emociones, estos relatos aprovechan los miedos comunes de las personas. Por ejemplo, a la muerte, la enfermedad, la oscuridad, lo desconocido, los espíritus, algunos males, como la serpiente y las arañas, o a los fenómenos paranormales. También aprovechan elementos culturales como la creencia en el ser malignos o sobrenaturales para incluirlos en la narración. Al igual dice que todos los textos del género narrativo, el relato del terror tiene la siguiente estructura. Ya listo, pero antes de pasar a la estructura, entonces, ¿qué nos indica que es un relato de terror? ¿Qué es? Que puede causar miedo al lector o imaginaciones. Muy bien, exacto. Mire, en pocas palabras lo dijo. ¿Quién fue? Santiago, ¿no? Santiago, fuiste quien dio sí, mire, en pocas palabras lo dijo él, que puede causar miedo, angustia en el lector, ¿verdad? Además, ¿qué más nos indica el texto? Es un texto de género literario, Narrativo. Narrativo, muy bien, de género literario narrativo, ¿sí? Sea de un cuento o una novela, ¿sí? ¿Hay qué cosa? ¿Relatos de alegría? ¿O qué relatos hay aquí? De terror. De terror, de miedo, exacto, que hacen sentir miedo. Mira, ahí tenemos una imagen ahí escalofriante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en esto de nuestro país, en el tema del embarazo en la adolescencia, ¿existe o no existe terror? ¿Da miedo o no da miedo esas cifras, no? ¿Sí? Ahí es que lo estamos comparando, ¿no? Vamos a ver la estructura. ¿Cuál es la estructura del género narrativo del relato de terror? Ahí la tenemos. La flechita indica primero el inicio, el desarrollo, el nudo y el desenlace. El inicio presenta una situación donde se dan a conocer los personajes de la historia, la relación que hay entre ellos y el escenario en que se desarrolla el relato. El escenario en el que se desarrolla el relato, ¿sí? Aquí yo enuncio los personajes donde se está dando la situación, la acción, donde ha sido, ¿verdad? Donde ocurrió aquella situación. El desarrollo, los personajes presentan y comienzan a actuar dentro de la escena, del escenario planteado. No veo por la foto, déjenme poner un poquito más acá, no se mueve no me hace caso esta computadora, a ver qué pasó. Ahí se movió, listo. El desarrollo son los personajes presentados que presentan, dice, que comienzan a actuar dentro del escenario planteado, las acciones los dirige hacia lo que luego será el conflicto del relato. Todo lo que pasa, todas las acciones va en el desarrollo, cómo pasó, qué fue lo que sucedió, dónde se escondió, ¿sí? Todo va en el desarrollo. El desenlace, ¿qué será que va en el desenlace, chicos? A ver, perdón, antes del desenlace va el nudo. Vamos a ver qué va en el nudo.
¿Qué va en el nudo? Antes del desenlace. El desenlace siempre es el final, ¿no? ¿Cómo termina la historia? Ajá. El nudo, ¿qué presenta? Presenta un problema que se resuelve a lo largo de la historia. Rompe la situación de equilibrio y se presenta la situación que produce miedo o terror, que desafía a los personajes. Sin este problema, el relato es una simple descripción de acciones o una anécdota, ¿sí? En esta parte aumenta la tensión y el misterio, dando suficientes pistas para mantener la atención del lector, pero sin develar la totalidad de los hechos. Mire, en el nudo, o sea, ¿cuántos puntos tenemos entonces en la estructura de un relato de terror? ¿Cuántos puntos? 4. 4. ¿Cuáles son? Inicio, Inicio, desarrollo, desenlace. ¿Y en el desenlace qué va? ¿Qué va en el desenlace? Es la parte final, muy bien. Es la parte del relato que revela el motivo del terror experimentado por el protagonista, que además debe dejar en el lector una impresión de sorpresa y estremecimiento ante lo inesperado. Incluso, por ejemplo, en las historias, el personaje que se pensaba que era inocente, que él no había hecho nada, y sin duda pasa a ser el más villano, ¿no? El más villano y el que a veces es el que ha cometido aquellas situaciones de misterio. Listo. ¿Cuáles otras de las actividades? Déjenme dejar de compartir el texto. Vamos a la ficha. Ahí. Listo. ¿Cuál es otra de las actividades que usted tiene que realizar? Se nos acaba el tiempo. Una vez que ha revisado, mire que aquí le pongo la foto que usted tiene en su texto para que no se me pierda y diga, a ver, ¿y cuál es lo de la profesora? Ahorita yo he compartido, le he indicado cómo tiene que buscar la página lo más rápido en el texto digital. Luego va a leer la página 132, que es la que leímos de la estructura, ¿no? Del tema de estrategias que se utiliza, perdón, esta es la número 4, leer la página 132 de Lengua y Literatura del tema de estrategia que se utiliza en el cuento de terror, genera 5 preguntas con sus respectivas respuestas, el concepto que sigue a continuación de esto, ¿sí? En pareja elaboramos un mapa de ideas con el ejemplo para describir las características del relato de terror. Del texto mismo que usted tiene aquí arriba, de esto de aquí, ¿sí? De ahí va a sacar las características y va a elaborar el cuadro de que está aquí, ¿sí? Dice, en pareja elaboramos un mapa, el mapa de ideas, ¿sí? Puede hacerlo en pareja como puede hacerlo usted solo también, ¿no? Pero si usted quiere con ayuda de un amiguito, lo puede hacer. De un compañerito o compañerita, lo puede hacer. ¿Por medio de dónde? Por medio de Zoom. Y si es compañero vecino, bueno, ahí se puede unir. ¿Listo? En Zoom, ajá, en Zoom. Listo. Número 6. Converso con mis compañeros y compañeras sobre las estrategias que considero